Biblioteca Pública Central Estatal 346. Actividad del taller Fomento al Hábito de la Lectura 2021. El programa Mis Vacaciones en la Biblioteca 2021 representa año con año una gran oportunidad para que los niños de todas las regiones del país acudan a las bibliotecas públicas y encuentren en ellas una opción de lecturas recreativas durante varias semanas, en las que disfrutarán sus vacaciones escolares. Título: Aterrarte, adaptado a todo tipo de público. Duración 90 minutos aproximadamente. Bibliotecaria, su servidora, Emilia Gatica Sánchez, turno vespertino. El objetivo es dar a conocer mediante la literatura de terror algunas pautas que fomenten y propicien el desarrollo de la expresión creativa. Cuando hablamos de leer significativamente, pensamos en que es bueno hacerlo, totalmente importante para las personas y la sociedad. Nos proporciona todo lo necesario para poder mejorar, crecer. En muchos casos, leer también nos brinda herramientas que nos podemos usar en el mundo real. Y cuando nos referimos a este mundo real, nos referimos a este lugar donde volvemos a después de haber leído un buen libro, un buen cuento, una buena novela y una buena historia. Edgar Allan Poe nació en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809 y murió el 7 de octubre de 1849 en Baltimore, Estados Unidos. Fue un escritor, crítico y periodista, poeta estadounidense. Es reconocido como uno de los padres del cuento moderno, así como el creador del género policial. Además, fue un gran escritor tanto en ciencia ficción como de obras de terror. Edgar Allan Poe perdió a sus padres, actores de teatro itinerantes, cuando contaba apenas con 2 años de edad. El pequeño Edgar fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond. Las relaciones de Poe con su padre adoptivo fueron traumáticas. También la temprana muerte de su madre se convertiría en una de sus obsesiones recurrentes. En 1829 apareció su segundo libro de poemas, Al-Araf. En 1838, y después de la publicación de su tercer libro, Poemas, se desplazó a Baltimore, donde contrajo matrimonio. Por esta época entró como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, en el que aparecieron diversas narraciones y poemas suyos, y que bajo su dirección se convertiría en el más importante periódico del sur del país. Los cuentos de Poe. Pero la genialidad y la originalidad de Edgar Allan Poe encuentran su mejor expresión en los cuentos, que según sus propias apreciaciones críticas son la segunda forma literaria, pues permiten una lectura sin interrupciones y por tanto la unidad de efecto que resulta imposible en la novela. Considerando uno de los más extraordinarios cuentistas de todos los tiempos, Poe inició la rehabilitación que experimentaría el género en tiempos modernos. Publicados bajo el título de Cuentos de lo grotesco y lo varesco, Tales of Grotesque and Avarice, 1840, aunque hubo nuevas recopilaciones de narraciones suyas en 1843 y 1845, la mayoría se desarrollan en un ambiente gótico y siniestro, plagado de intervenciones sobrenaturales, y en muchos casos son obras maestras de la literatura del terror. Poe basó su estilo tanto en la atmósfera opresiva que creaba durante el inicio y desarrollo del relato, como en los efectos sorpresivos del final. Obras destacadas: cuentos: Escarabajo de Oro, El misterio de Maximus Roger, El gato negro, El corazón del actor, La caja oblonga, La carta robada. Poesía: Las campanas, El cuervo, Leonore, Un sueño en un sueño, A mi madre. Novelas: La narración de Arthur Gordon Pym, El diario de Louis Rodin. Ensayos: Filosofía de la composición, Eureka, El principio poético. Voy a hacer unas pequeñas preguntas.
¿Qué define el terror como un género literario? El terror se define como una historia basada en lo que viene siendo fenómenos sobrenaturales o aquello que desconocemos. Pues la literatura de terror puede ser aquello que nos desconcierte o nos genere cierto misterio y sorpresa. ¿Objetos sobrenaturales? ¿Qué provocan los cuentos y las novelas de terror? Me provocan miedo, inquietud, en ciertos aspectos de desesperación y como una atmósfera de misterio. Provocan como cierta ansiedad por saber qué va a pasar o desconcierto y miedo. Provocan miedo y nervios. ¿Qué es el terror? El terror lo podemos definir como una sucesión de acontecimientos sobrenaturales o de sucesos que no podemos explicar de una manera muy fácil. El terror es cuando se exaltan las personas pueden ser sus debilidades como de emociones. ¿Es una historia basada en hechos reales y sobrenaturales? ¿Qué es el suspenso? El suspenso, desde mi punto de vista, es que nos dejan con una cierta intriga, con una cierta inquietud sobre lo que podrá pasar a futuro en la historia. El suspenso es cuando no sabemos qué va a pasar y también es el suspenso lo que nos puede generar más terror porque no sabemos cómo van a acabar las cosas o qué va a conseguir. El suspenso para mí es el miedo a lo desconocido. ¿Qué es la sorpresa? La sorpresa es algo relacionado con el suspenso, más o menos. ¿Por qué? Porque la sorpresa es algo que no nos esperamos. La sorpresa puede ser cuando sucede algo que no teníamos previsto, algo que no sabíamos que iba a suceder y pues puede llegar a asustarnos, por eso es parte del terror. La sorpresa para mí es cuando te llega a pasar algo desprevenido. ¿Cuáles son las temáticas que existen? Dentro de las temáticas de terror puede existir la muerte, brujas, momias, casas embrujadas, cementerios, todo más o menos relacionado con ese ambiente. Puede ser también sobre zombies o poltergeist o no sé, que se sitúen en lugares abandonados donde pueda haber brujas, fantasmas y espíritus. Fantasmas, ríos, vampiros. Los espacios donde ocurren. Principalmente las historias de terror se sitúan en casas embrujadas, en templos, monumentos con mucha antigüedad, en cementerios, en ríos, lagunas, bosques, todo lo que tenga que ver con una atmósfera terrorífica. Pueden ser cementerios y hay cosas de terror que son hasta en barcos, bosques o lugares donde se llega a perder la gente de vacaciones. Cementerios, ríos, casas abandonadas. ¿En qué lugar y momento ocurren? Dentro del lugar, como comentaba anteriormente, en lugares donde el ambiente es un poco tétrico, un poco oscuro, y en el momento, principalmente ocurren al anochecer o totalmente a las 12 de la noche. Pueden ocurrir en la noche y hay películas que especifican horas como 12 o 3 de la mañana y pueden ocurrir en lugares, como ya dije, principalmente abandonados donde puede haber fantasmas o espíritus. Los hechos llegan a ocurrir en menos de las 3 de la mañana, 12 de la noche y principalmente llegan en los ríos. Bueno, les comentaré que vamos a llevar a cabo una actividad que se llama técnica o dinámica grupal titulada Habla sobre ti. Los participantes se sentarán alrededor del tablero. Cada participante tirará los 2 dados. Los números que le toquen indicarán las casillas del tablero o a fin de que respondan la pregunta correspondiente.
Lleva a cada participante a expresarse ampliamente sobre cada espacio o fin a romper el hielo. ¿Sí? Así que eso nos lleva a conocernos mejor. Y vamos a empezar con la participación de Mario Alberto. Ok, comienzo. 2 y 4. Sería 2, 4. Cuenta sobre una leyenda de terror. Hablando sobre leyendas, ahorita mismo la primera que se me viene a la mente es la de Don Simoncito y el Chaneque, que es una historia de un señor que en un cerro se encuentra un bebé, pero aquí va una revelación, y es que ese bebé no era lo que parecía, sino que era un cheneque, dando su mitiquísima frase de mira mi dientito. Va mi compañera Osiris. 2, 5. Haz una pregunta a alguien. ¿Qué tal estuvo tu día? Bueno, mi día de hoy fue bonito. Desperté temprano, desayuné y estuve con toda mi familia. La compañera Sayuri. 6, 5, 6, 5. ¿Cuál es tu peor defecto? Que me hagan muchas cosquillas. 2, 1. ¿Qué tipo de bromas te gusta hacer? Irlos a despertar temprano, mis hijos. 4, 6. 4, 6 sería... ¿Cómo te sientes en la oscuridad? En la oscuridad me siento muy temeroso y muy, por así decirlo, frágil, porque pues no sé qué hay en esta oscuridad. 6 y 1. 6, 1. ¿Cuál es la historia de tu vida? Pues primero fui al kinder, después a la primaria, secundaria, estudié bachillerato y actualmente estoy estudiando mi carrera en la universidad. 6, 4. ¿Qué sueles hacer antes de dormir? Lavarme los dientes. Leer un cuento. Y lo siguiente, llevaremos a cabo la lectura en voz alta por el joven Mario Alberto Jimón. El gato negro. Cuento por Edgar Allan Poe. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les llegaba a dar de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a la virilidad se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que me molesten explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llegaba directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que con mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía la oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último animal era de un notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo no era muy poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas, metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y solo menciona la cosa porque lo acabo de recordarla. Plutón, tal era el nombre del gato. Se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes de la casa.
Me costaba mucho impedir que me anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales, enrojecido al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Intemperancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro están, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme del maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono, hasta el perro, cuando, por casualidad o movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad empeoró, se agravaba, pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y, finalmente, el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por lo tanto algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en la que volví a mi casa completamente embriagado, después de una de mis corrieras por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcancé el brazo, pero, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe qué hacía. Fue como de la raíz de mi alma se separaba de golpe como de mi cuerpo. Una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, entremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazo, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retornó por la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero mi sentimiento era débil y ambiguo. No alcanzaba a interesar al alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entre tanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir. Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque, como es de imaginar, había aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Y entonces para mí caí final e irrevocable. Se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu, y sin embargo, tan seguro estoy que mi alma existe como que de la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias, individuales, uno de los sentimientos que dirigen al carácter del hombre. ¿Quién nos ha sorprendido a sí mismo 100 veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente el buen sentido en tendencia a transgredir lo que contribuye a la ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final. Y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal del mismo, me incitó a continuar y, finalmente, a consumar el suplicio que había infligido la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y la ahorqué en la rama de un árbol. La ahorqué mientras mis lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. La ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. La ahorqué porque sabía que, al hacerlo, cometía un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios, más misericordioso y más terrible. La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción me despertaron gritos de incendio. Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración, mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza.
No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción, pero estoy detallando una cadena de hechos, y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas, salvo una. Las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa, y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuía a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre habíase reunido frente a la pared, y varias personas parecían examinar una parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras extraño y curioso y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi que en la blanca superficie, grabada como un bajorrelieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, me sentí dominado por el asombro y el terror, pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma de incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, habían tratado de despertarme de esa forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver. Si bien esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia sobre el extraño episodio, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude liberarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar en los viles antros que habitualmente frecuentaba algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Y bueno, y aquí es donde yo les planteo la pregunta: ¿qué creen que haya pasado después de la aparición del gato? Ya que les recomendamos abiertamente buscar el cuento El gato negro del autor Edgar Allan Poe para concluir con la lectura. También seguimos con la lectura en voz alta por la niña Sayuri Alejandra Jimón Guzmán con la poesía El Cuervo. El Cuervo de Edgar Allan Poe. En una noche pavorosa, inquieto releía un vetusto mamotreto, cuando creí escuchar un extraño ruido, de repente como si alguien tocase suavemente a mi puerta. Visita impertinente es, dije y nada más. Ah, me acuerdo muy bien. Era en invierno, e impaciente me di el tiempo eterno, cansado de buscar en los libros la calma bienhechora al dolor de mi muerta Leonora, que habita con los ángeles ahora para siempre jamás. Sentí el sedeño y crujidor y elástico rozar de las cortinas, un fantástico terror, como jamás sentido había, y quise aquel ruido explicando mi espíritu oprimido. Calmar por fin, un viajero perdido es, dije y nada más. Ya sintiendo más calma, caballero, exclamé, o dama, suplicaros, quiero os sirváis excusar. Mas mi intención no estaba bien despierta, y fue vuestra llamada tan incierta. Abrí entonces de par en par en la puerta, tinieblas nada más. Miro al espacio, exploro la tiniebla, y siento entonces que mi mente puebla turba de ideas, cual ningún otro mortal las tuvo antes, y escuchó con oídos anhelantes, Leonora, unas voces susurrantes murmuran a nada más. Les doy las gracias por haber venido al taller de fomento al hábito a la lectura, mis vacaciones en la biblioteca, y los sigo invitando para que sigan visitándola ya que termine la pandemia. Pero por lo mientras pueden también investigar en sus redes para encontrar lecturas de Allan Poe. Los sigo invitando. Terminamos la sesión de lectura y llevamos a cabo una actividad creativa. Con esa terminamos, y esto consiste en una técnica holandesa
Arte fluido, misma que consiste en hacer fluir pintura en un lienzo, esparcirla con un popote, pinturas, el material y un lienzo. ¿Sí? Vamos a hacer un dibujo con pintura fluida. ¿Ya se dieron cuenta? Su actividad, que todos usaron la misma técnica, pero cada dibujo tiene diferente forma. Por ejemplo, ¿tú me puedes explicar cómo ves tu dibujo? ¿Qué le ves? ¿Cómo es? ¿O cómo le llamarías? A ver, yo de la forma que hice, yo lo veo como una manada de alces, la verdad. ¿Por qué? Porque estas formas me hacen acordar de estas astas que tienen los arces, los caribús, todos esos animales. Entonces podemos decir que es una manada de todos magníficos animales, ¿no? Yo veo como diferentes especies de aves o de dinosaurios de los que volaban. Todos quedaron muy bonitos. ¿Tú, mi amor, qué? Fantasmitas. Porque aquí parece una señora. Ajá, parece la acá Llorona. parece el monito. Y acá parece el que tiene su cabeza así como una bocina. Es un fantasma, ¿ya miren? Con esto damos terminada la sesión. ¿Les gustó la actividad? Sí. ¿Les volvería a gustar hacer otra? Sí. Bueno, por hoy día les doy las gracias por haber asistido a este taller. Gracias, hasta pronto.